Buenas tardes, me corresponde hablar sobre metabolismo óseo en enfermedades digestivas. En realidad este es un tema muy amplio y voy a tratar de resumir porque abarca muchas patologías tanto del tubo digestivo como a nivel hepático. Por lo tanto, las preguntas que puedan aparecer las podemos discutir el día sábado en la sesión de preguntas. Les menciono el ciclo de remodelación porque esto es muy importante recordarlo, ya que la mayoría de las patologías digestivas, si no es por decirlos todas, que tengan efectos sobre el hueso, tienen que ver con distintos compromisos a nivel del ciclo de remodelación. Esto es para recordar entonces todas las citoquinas que están involucradas en este proceso, así también como la osteoprotegerina que cumple un rol importante regulando la acción de los osteoclastos. Las causas gastrointestinales y hepáticas de osteoporosis secundarias son varias. Tenemos la enfermedad celíaca, la gastrectomía, generalmente por cáncer gástrico, las cirugías bariátricas, las enfermedades inflamatorias intestinales, insuficiencia hepática y la insuficiencia pancreática. Comenzaremos con la enfermedad celíaca. Su definición es que una enteropatía sensible al gluten es una enfermedad inflamatoria con atrofia de las vellosidades del intestino delgado y está mediado por el sistema inmunitario en individuos genéticamente predispuestos. La prevalencia a nivel mundial es alrededor del 1% y en Chile entre 0,6 a 0,8%, es decir, bastante cerca de la prevalencia mundial. Su predominio en el género femenino en una relación 13:1. La frecuencia de la enfermedad celíaca como causa de osteoporosis alcanza entre 3,4 a un 10%. El 87% del diagnóstico en la edad adulta ocurre entre los 40 y 60 años de edad. Sin embargo, no es raro que también encontremos en pacientes mucho más de edad avanzada. El 40% son asintomáticos y el 21% se diagnostica después de hacer el diagnóstico de osteoporosis cuando hacemos el estudio para descartar causas secundarias y un 9% posterior a una fractura. Se encuentra osteopenia y osteoporosis y hay muchos estudios que hablan de este tema y yo aquí traje uno de ellos porque en realidad incluso son algunos contradictorios ya que hay temas confundentes como edad de menopausia, hombres, mujeres, etc. En suma, podemos decir que osteopenia se presenta en mujeres alrededor de 33% y en hombres 66%, osteoporosis en mujeres un 20,6% y en hombres 16,6%. Es decir, los hombres tienen más osteopenia y las mujeres tienen, podríamos decir, más osteoporosis. Al momento del diagnóstico, la densitometría ósea está disminuida especialmente en los mayores de 50 años en un 69% y el riesgo de fractura en cualquier sitio alcanza el 30%. Osteomalacia, no hay estudios de prevalencia en enfermedad celíaca. Se menciona, pero no hay nada determinado hasta ahora, hasta la fecha. La etiología es multifactorial, hay factores locales y sistémicos. El mayor compromiso es a nivel de hueso trabecular y hay una mala absorción de calcio y vitamina D, lo que conlleva un hiperparatiroidismo secundario. El aumento de la reabsorción ósea está mediada por acción de citoquinas y factores de crecimiento. La relación RAN-ligando y osteoprogesterina está aumentada, es decir, aumenta la actividad de los osteoclastos. El tratamiento con dieta libre en gluten revierte parcialmente la desmineralización, ya que persiste esta a nivel periférico, pero puede mejorar a nivel de columna, es decir, a nivel del hueso trabecular en general. En casos más avanzados pueden haber dolores óseos, pseudofracturas. Es muy importante evaluar las comorbilidades asociadas que pueden afectar la mineralización del hueso. Y dentro de las comorbilidades de la enfermedad celíaca, ustedes ven que son muchas. Desde la depresión, cardíacas, endocrinas, como asociación con diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo, a nivel renal, a nivel hepático se puede asociar con cirrosis biliar primaria o colangitis primaria esclerosante, a nivel de pulmón, en fertilidad puede haber menarquia tardía, menopausia temprana, y en los hombres alteración de la movilidad espermática, lo que lleva a infertilidad. En el sistema inmune también puede estar asociado a osteoartritis y cánceres como el linfoma no Hodgkin y cánceres también de esófago y a nivel colorecto. Aquí tienen ustedes lo que ocurre con el tratamiento en que hay suspensión de la dieta con gluten durante un año. ¿Y cuál es el efecto a nivel de las pérdidas óseas? Tenemos a nivel premenopáusico, aquí a la izquierda, en mujeres en columna lumbar y femoral y en mujeres posmenopáusicas. En ambas se ve que hay una mejoría
relativa, pero que es bastante significativa si consideramos que es solamente un año de tratamiento. Aquí tienen ustedes otro estudio en que se ve también los efectos a nivel cortical y la diferencia con hueso trabecular. En el tratamiento, la recomendación más importante es la dieta libre de gluten, por lo tanto, por lo que hemos visto anteriormente, un adecuado aporte de calcio y vitamina D, cambio en el estilo de vida como todos los tratamientos de osteoporosis, y se recomienda evaluación de densitometría ósea un año después de iniciada la dieta y después posteriormente cada 2 años como son las recomendaciones generales. Otros tratamientos como antirreabsortivo especialmente lo podemos indicar en pacientes mayores en caso de que sea muy importante el deterioro del hueso. Otra enfermedad inflamatoria intestinal tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ellas, entre un 13 y un 50% presentan osteoporosis, siendo mayor en la enfermedad de Crohn, con un riesgo aumentado especialmente en fracturas vertebrales. Siempre se deben considerar en todas estas patologías las comorbilidades asociadas y en estos casos la terapia con corticoides. En la etiopatiogenia hay un importante déficit de vitamina D y también hay activación de los factores inflamatorios que entonces van a aumentar la remodelación ósea a través del sistema RAN ligando osteopatigerina. Hay deficiencia nutricional importante, lo que lleva a un índice de masa corporal bajo y también entonces a un hipogonadismo que complica más todavía la desmineralización del hueso. Siempre pacientes hay con tabaquismo y en este caso la sarcopenia, por el hecho de esta deficiencia nutricional y la baja de peso significativa, también empeora la situación a nivel del hueso. Aquí tienen ustedes un esquema muy bueno donde se ve qué pasa en esta patología. Hay mala absorción, baja de peso, disminución de la vitamina D y la absorción de calcio, hiperparatiroidismo secundario, disminución de proteína y otros nutrientes, y todo esto lleva finalmente a un hueso frágil. El aumento de la inflamación, lo que mencionábamos anteriormente, y los tratamientos, ya sean biológicos o glucocorticoides, que contribuyen también a la disminución de la formación ósea y disminución de la musculatura, la sarcopenia y riesgo de caídas. Las enfermedades inflamatorias intestinales, entonces, su tratamiento más adecuado va a ser aporte de calcio y vitamina D. Muy importante mejorar la nutrición por todo lo que mencionábamos. Ojalá la mínima dosis efectiva de corticoides y hay estudios que han demostrado que son eficientes antirreabsortivos como los bifosfonatos, que dada la, depende del paciente si tiene una buena tolerancia digestiva o no, se pueden recomendar los endovenosos. Esto es un tema interesante, que es qué pasa con la infección por Helicobacter pylori y qué riesgo tiene en la salud ósea. Sabemos que la infección por Helicobacter pylori tiene una prevalencia hasta un 70% en países desarrollados. Se asocia a gastritis aguda o crónica, úlceras gástricas y duodenales y linfoma del tejido linfoide y también cáncer gástrico. Tiene efectos extraintestinales como cardíacos a nivel de cardiopatía coronaria, insulinoresistencia y, lo que nos interesa a nosotros, compromiso óseo. ¿Qué ocurre? Hay una mayor generación de citoquinas inflamatorias en la cepa portadora del gen A, el CAGA. En un estudio de 1.149 pacientes seguidos por 11 años, se comprobó que la cepa CAGA estaba presente en el 30% de los pacientes con osteoporosis, 26% de los pacientes con osteopenia y 21% de los pacientes que tenían densitometría ósea normal. Los pacientes con esta cepa tenían 5 veces más posibilidad de fracturas vertebrales y de fractura no vertebral que la población que no lo padecía. Y aquí tienen ustedes un esquema también, qué pasa con el Helicobacter. Hay gastritis crónica trófica, esto disminuye la acidez gástrica, disminuye por lo tanto la absorción de calcio, de nuevo hiperparatiroidismo secundario y finalmente a hueso frágil. La inflamación sistémica, en que se aumentan estos factores, estas citoquinas, y también hay una desregulación endocrina, en que hay disminución de grelina, que influye en la formación ósea, sabemos que tiene un efecto sobre los osteoblastos, la grelina. Hay disminución de los niveles de estrógenos, tanto en el hombre como en la mujer, especialmente por algunas de las células parietales, que se produce una aromatización de los andrógenos a estrógenos, y esto también contribuye, tanto en el hombre como en la mujer, a disminuir la densidad del hueso.
Pasando al tema ahora ya más bien quirúrgico, las consecuencias sobre el hueso y el tubo digestivo, tenemos las gastrectomías especialmente por cáncer gástrico y las cirugías bariátricas. Muy importante en ambos casos, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía gástrica, es una evaluación preoperatoria, donde se deben evaluar los factores de riesgo de osteoporosis, niveles de vitamina D, ojalá medir densitometría ósea en todos ellos, y también va a depender la técnica quirúrgica que se va a ampliar en el impacto que va a tener sobre el hueso. El cáncer gástrico tiene una sobrevida 5 años en estos momentos con cirugía precoz y terapia adyuvante de un 80 a 90%. Por lo tanto, los sobrevivientes aumentan el riesgo de fractura por fragilidad. Se encuentra osteomalacia por gastrectomía en 10 a 20% de los casos y la prevalencia de osteoporosis alcanza el 38 al 55% y fracturas un 40%. Estos pacientes presentan una mala absorción de nutrientes y además al hacer la reconstrucción quirúrgica de la gastrectomía puede haber alteraciones a nivel de duodeno y yeyuno, que sabemos que es donde se produce la absorción más importante de calcio. Por lo tanto, esta disminución de incorporación de calcio y vitamina D lleva a aumento de la reabsorción ósea. Hay disminución también de la absorción de lípidos, de las vitaminas liposolubles, de vitamina K y proteínas. Es decir, desde el punto de vista nutricional, podríamos decir que es un desastre y donde el paciente va a tener realmente una baja de peso muy importante, llegando hasta el 5 al 15%, condicionado especialmente por falta de apetito, dispepsia y alteraciones en la motilidad intestinal. Por otra parte, con esta baja de peso importante, de disminución de la carga mecánica sobre el hueso, entonces hay un trastorno además de las regulaciones de vías hormonales, grelina, leptina y la adiponectina. La anemia y disminución de la hemoglobina aumenta el estrés oxidativo y se ha comprobado que esto también tiene un impacto sobre la mineralización del hueso. Por otra parte, tenemos que considerar además las patologías asociadas que pueden tener estos pacientes como diabetes u otras y las terapias empleadas para el tratamiento propiamente tal del cáncer que pueden afectar al hueso. La cirugía bariátrica, que ustedes podrán ver que todas estas patologías dan para cada uno para una charla en forma independiente, pero estoy tratando de hacer un resumen, así que disculpen si en el tema de cirugía bariátrica no me voy a extender tanto. Las técnicas más corrientes tenemos la banda gástrica, donde se obtiene un procedimiento restrictivo y la baja de peso es modesta, y ustedes ven que se deja esta zona para, digamos, para la absorción de los alimentos, y aquí se pone la banda que está conectada al exterior y donde se puede ir cerrando más o menos con solución fisiológica que se inyecta. La gastrectomía en manga, que es el método que más empleado actualmente, reduce la ingesta de alimento y promueve saciedad al disminuir la grelina y aumento de la GLP-1, entre otras, y la pérdida de peso puede alcanzar a mayor del 50%. El bypass gástrico en IDRU es restrictivo con un componente malabsortivo en que hay también aumento de GLP-1 y las pérdidas de peso pueden ser importantes a un 70%. Por último, la derivación biliopancreático con cruce duodenal ya prácticamente se emplea mucho menos. Puede tener impacto en la baja de peso, pero sí tiene efectos de comorbilidades importantes. Entonces, aquí hay un esquema donde hay un resumen del compromiso óseo en cirugía bariátrica. Se sabe que luego de un año de la cirugía puede haber osteoporosis por bypass en un 24%, en manga gástrica un 18% y osteopenia entre ambos en un 3%. Aquí tienen ustedes los distintos componentes que llevan al daño óseo, que son múltiples. Dependiendo de la técnica, como las malabsortivas especialmente, es la que produce mayor problema. La disminución de peso que produce una disminución del estímulo, entonces, sobre el hueso, que se sabe que es importante, un paciente de más peso, uno de menos peso sobre la mecánica del hueso. Tenemos los efectos a nivel de grelina, de leptina, de disminución de conversión de testosterona a estradiol, también en la grasa, la influencia del sistema RAN-ligando también nuevamente, y la microbiota intestinal, entre otras. Aquí tienen ustedes algo bien importante, el cambio en el riesgo de fractura pre y post cirugía bariátrica según el sitio de la fractura. Un paciente obeso, antes de ser operado de cirugía bariátrica, tiene mayor riesgo de fracturas a nivel distal, especialmente, por ejemplo, a nivel de tobillo. Sin embargo,
como ustedes ven, por ejemplo, en esta zona. Sin embargo, un paciente que es operado cambia este riesgo de fractura y pasa a ser parecido a los que sufre cualquier paciente con osteoporosis, predominando entonces en columna, en cadera y también en antebrazo distal. Por lo tanto, los pacientes obesos presentan riesgo de fractura preoperatoria que aumenta en el postoperatoria y este se mantiene en el tiempo a los 2 o 5 años. Luego viene una fase de estabilización y luego nuevamente un aumento a los 8 y luego a los 11 años. Esto en parte puede estar relacionado en el caso de las mujeres con la aparición de la menopausia. Recordemos que muchos de estos pacientes son menores de 50 años, son personas más jóvenes, no necesariamente son personas mayores. Las fracturas previas corresponden a zonas distales, como les decía anteriormente, y luego se homologan a los pacientes con osteoporosis. Las cifras del riesgo de fractura posterior a la cirugía, sin embargo, son contradictorios en todos los estudios, incluso hay discordancia entre los estudios, incluso los de últimamente realizados. En el postoperatorio se debe aportar citrato de calcio, vitamina D, proteína y todos los otros suplementos, zinc, como todos conocemos, para recuperar entonces la absorción de estos elementos. Debe evaluarse niveles de vitamina D, PTH y calcio urinario, entre los otros parámetros nutricionales, periódicamente. Y la densitometría ósea debe realizarse a los 2 años de la cirugía, justamente para prevenir esta caída en la densidad ósea. ¿Qué pasa entonces ahora con la enfermedad hepática y la osteoporosis? Las prevalencias. La enfermedad hepática crónica alcanza un 10 a 40% de osteoporosis, la cirrosis biliar primaria entre 20 y 32, la colangitis esclerosante 15, la hepatitis no cirrótica VOC entre 10 y 30, la cirrosis hepática alcohólica entre 2 y 20. Después está la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, que son menos frecuentes. Las enfermedades hepáticas no colestásicas, especialmente el hígado graso no alcohólico, la esteatohepatitis no alcohólica, tienen 2.5 veces mayor frecuencia de fracturas por osteoporosis respecto a la población normal. Y en cuanto a fracturas vertebrales, especialmente periféricas, menos, y las enfermedades colestásicas también tienen un importante riesgo de fractura. No olvidemos que estos pacientes, muchos de ellos terminan en trasplante hepático y pueden llegar a presentar riesgo de fractura hasta en un 65% posterior al trasplante, ya que estos pacientes ya vienen con un compromiso óseo previo y este se va a acentuar posteriormente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fracturas, caídas en la enfermedad hepática crónica? Tenemos el consumo de alcohol, la sarcopenia es un punto muy importante a considerar, la visión alterada, compromiso del sensorio, no olvidar la encefalopatía hepática, el proceso de inflamación crónica y la desnutrición. El tema de sarcopenia va a ser tratado posteriormente aquí en este congreso mucho más extensamente, pero podemos decir que en la enfermedad hepática hay factores importantes a considerar como la hiperamonemia, el trastorno nutricional muy deficiente en estos casos, la gluconeogénesis que se produce. Por otra parte tenemos que hay tóxicos como la bilirrubina, el alcohol, el hierro o el cobre en las enfermedades que son depositarias de este tipo de elementos, y todo esto alteran y activan estas citoquinas proinflamatorias que van a contribuir al proceso de sarcopenia. Debemos recordar de que se produce sarcopenia en la enfermedad hepática en alrededor del 20% de los casos, y en la cirrosis biliar primaria, que afecta predominantemente a mujeres, puede llegar hasta un 15%, lo que es muy significativo para el compromiso óseo en estos casos. En términos generales, las enfermedades hepáticas crónicas predomina la disminución de la formación ósea y aumento de bilirrubina, sales biliares y producción alterada de fibronectina que influye en la formación de osteoblastos. Aumento de la reabsorción ósea, especialmente la colestásica terminal y hepatitis viral y el hígado graso no alcohólico. Hay un desbalance, un desequilibrio entre RANK ligando y osteoprogesterina con aumento del RANK ligando soluble. Y esto es interesante porque se produce un aumento de la relación osteoprotegerina RANK ligando soluble en que aumenta a medida que mayor el compromiso hepático, aumenta los niveles de osteoprotegerina como en un intento de mejorar la calidad del hueso. Hay un aumento de la actividad de interleuquinas y del TNF-alfa en las inflamaciones crónicas.
Por otra parte, debemos considerar que en el caso de la enfermedad hepática alcohólica, el etanol activa los osteoclastos a través de la inducción de la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Por lo tanto, hay un hiperparatiroidismo secundario, alteración del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, con un hipogonadismo, donde hay testosterona libre disminuida en los hombres en un 90% y el estradiol disminuido en mujeres. Puede asociarse también a un hipercortisolismo, disminución de IGF-1 y disminución de vitamina K. El tratamiento, bueno, no fumar. ¿Por qué puse esto? Porque muchos pacientes con daño hepático crónico, especialmente alcohólico, se asocia también al hábito de tabaquismo. Por lo tanto, ojalá tratar de evitarlo y hacer tratamientos para lo mismo. Una alimentación equilibrada. Sin embargo, esto podríamos decir que en el último tiempo, si uno conocía a los pacientes con cirrosis hepática de hace 30 años atrás, son distintos a los pacientes actuales. El paciente actual, podríamos decir que en cierta forma se alimenta mejor, tiene más acceso a las proteínas que en los pacientes que veíamos nosotros hace 30 años atrás. La actividad física, el ejercicio es importante. Hay estudios que demuestran efectos favorables de los bifosfonatos y del teriparatide. Y cuando un paciente con daño hepático crónico presenta una fractura de cadera por osteoporosis, estos pacientes tienen un componente deleterio mayor. La morbilidad posterior a esta fractura, el tratamiento quirúrgico alcanza el 80% y la mortalidad perioperatoria hasta un 60%. El tratamiento definitivo en muchos de estos casos es el trasplante. En suma, podemos decir que las patologías digestivas y hepáticas son causa de osteoporosis secundaria. A pesar del impacto de ellas sobre el hueso, no están a la fecha adecuadamente estudiadas tanto desde el punto de vista epidemiológico como terapéutico con los medicamentos que se emplean para tratar osteoporosis. Considerando la mayor sobrevida de estos pacientes como con cáncer gástrico, así como la edades menores en que se realizan cirugías bariátricas o el uso de trasplante en patología hepática, en que tendrán mayor riesgo, más posibilidades y más tiempo de desarrollar compromiso óseo, es imprescindible que se tomen las medidas preventivas y terapéuticas adecuadas. Gracias.